tu nombre. Bueno, mi nombre es Lita, adopté el Llagostera. A ver, lo que pasa es que hice tantas cosas en la vida, después de 81 años. Mi nombre verdadero es María Raquel Garzulo, ese es mi nombre. Sí. Cuando mi trabajo de base, digamos, yo soy investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, en áreas del espectáculo, en artes del espectáculo. Y docente, o sea, hice la carrera, me cuesta hablar de mí, pero se lo voy a resumir. Yo hice la carrera de letras. Trabajé hasta el 76, después se imaginarán, la pasé re mal. Empecé a trabajar de vuelta en el 84, con el Plan Cultural en Barrios. En ese lapso tenía mi taller literario en casa, trabajaba con mi marido en cosas contables porque había que seguir con la familia. Sí. Y en el 84 me conecto, trabajé en áreas de educación, porque toda la parte de educación y pedagógica siempre me interesó. Y trabajé en equipos estaba Alfonsín, estaba todo ese grupo, me pidieron con la consultoría y participé en el área programática, digamos, de la parte de cultura y educación. Pero me dejaron, no la gente de Alfonsín, algunas personas, bueno, nada, dejando hablarlo. Claro. Empecé a buscar yo nuevamente insertarme en el medio. Sí. Y porque me había quedado sin cátedra. Yo tenía cátedra de literatura en las escuelas secundarias, en la 35, en la 24, la de acá, la que está acá cerca. Sí, sí. Y bueno, cuando subió el gobierno militar, sacó una ley que yo era egresada de la facultad, o sea que tenía mi título. Sacaron una ley que hizo que muchos, los que estábamos en lugares ya como para acceder a cargos, Sí. una ley nefasta, porque le daba prioridad a los que se habían recibido hacía 2 años, una cosa loca totalmente. Quedamos afuera. Bueno, la cuestión que en el 80, para contar la parte linda, en el 84 empiezo a trabajar y empiezo a preguntar esta cosa que sí, yo quiero estar en otros lugares, me interesaba la parte de teatro, siempre me interesó. Me conecto en el año 79, cuando todavía estábamos en plena dictadura, con el que fue mi jefe de la facultad, que fue un profesor de la facultad y director del teatro extraordinario, Francisco Javier. Seguí estudiando con él, eran un grupo de gente que la facultad nos habían expulsado también, y contacto con la gente de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y paralelamente siempre seguí con la música, siempre. Trabajaba con una actriz como música, con sintetizadores, hice giras, en espectáculos, gané algunos premios, bueno, eso, como música popular y música clásica. Y sigo hasta el día de hoy, sigo tocando. ¿Y vos sos pianista? Yo soy pianista, sí. Sí, porque hice la carrera de música siendo muy chica. Sí. Me recibí a los 16 años, 17. ¿Pero ibas al conservatorio? Yo iba al Conservatorio del Plata, que estaba Antonio de Raco, era el director. Ahí nosotros estudiábamos con una profesora que era Noemí Juan Sagaz de Rodríguez, que era discípula de Antonio de Raco. Y cuando yo toqué, la última vez que toqué, antes de recibirme, bueno, que no me recibí, les voy a contar mi rebelión. Yo quería ser intérprete, a mí no me gusta la docencia, yo admiro a mi hija profundamente, pero yo me encanta la docencia en el área de teatro. Yo hago un trabajo, claro, no, claro, para mí es la ejecución, y me gusta componer y por eso trabajé con una actriz con sintetizadores, le hacía María Egui se llama, hacíamos giras. Paralelo, todo eso en paralelo, y aparte la familia y que me encanta toda la vida. A los 5 años empecé a estudiar piano. Empecé a los 5 y no paraste más. No paré nunca más. ¿Y cómo se te ocurrió traer a las nenas o a la nena a una escuela a las de 3 música? acá? Porque bueno, era algo que caía de así, era una verdad de perogrullo, digamos.
iban a estar en la música, porque estábamos todo el día con música, desde música clásica hasta lo último de lo más popular, porque éramos con mi marido muy amplios en eso, ¿eh? Después elegís, pero si vos tenés la posibilidad, aparte desde muy chiquita la llevaba a todos lados, a ver música, todo, por música de Rosario, esto, ¿no? Todo desde que nacieron, a los, qué sé yo, la más chiquita tenía 5 años y la Pasión según San Mateo se aguantó en la parte alta del color, y después yo de chica había mucha música. Entonces claro, ellas se formaron en eso. ¿Y cómo era esto en ese momento? ¿Cómo era el sistema? Era muy familiar, era casi una casa de familia donde se hacía música, pero que yo veía, siendo exigente, porque siendo músico uno tiene cierta exigencia, donde yo veía que había mucha seriedad en lo que se hacía, porque cuando empezaron las muestras, pues ahí veías el resultado, no veías chicos que estaban sufriendo. No sufría. Estoy agradecida a mi profesora. Yo le agradezco tanto a esta mujer. Y con las chicas, digamos, ¿empezaron los 3 a la vez? Empezaron, bueno, progresivamente, se llevan 2 años, y empezaron distinto. Empezó María José con flauta, Patricia también algo de flauta, y después Patricia guitarra. Y Leticia hizo algo de piano un tiempo, y después hacían expresión corporal. No, me acuerdo de Eduardo Freire, y me acuerdo del otro profesor de guitarra, no me digas cómo se llamaba, yo soy muy mala para la memoria de los nombres, toda mi vida fue. Bueno, si me nombran por ahí, Irma sí, Irma estábamos siempre. Irma te recibía. Desde luego, sí. ¿Qué año era? María José nació en el 67. Esto era el año 75 entonces, 76. Por ahí. Pero una parte de la dictadura fue que estaba la escuela de música. Sí. María José había, a raíz de estar acá en la escuela de música, a los 15 años, ya planteó que su amor era la música. Vamos a ir a hablar al conservatorio para ver cómo es el nacional. Y nos recibió la señora Gómez, de apellido, muy buena mujer, muy buena, muy accesible. Eso sí, fue en la época del proceso, estoy hablando. Sí. Bueno, entonces ahí le dijo, bueno, vos tenés que tener un título secundario, si no vas a poder después seguir con la música, si querés dedicarte a la música. Bueno, dijo que sí, porque a ella le gustaba estudiar. Tuvimos que sacarla del Estado porque tuvimos graves problemas con la gente que estaba en la escuela del Estado. Porque era la escuela el Benito Juárez, que queda en Baigorria y, bueno, ¿conocés? Sí, bueno, vivo a 3 cuadras. Bueno, ahí hubo desaparecidos. No, yo me salvé de milagro, porque yo tengo una historia que Dios mío, bueno. Y la cuestión que nos planteamos en un momento era imposible, porque era querer insuflarles toda la cuestión de lo que era el gobierno militar. No permitían la discrepancia, no permitían la reflexión. Bueno, María José ahí terminó el secundario, paralelamente está en el conservatorio. Se presenta para el examen de ingreso para la cátedra de Piluso. Oscar Piluso. Que ella se anota, da todos los exámenes, desde luego Irma, todos sabían, porque aparte Mario también, Mario el marido, estaba acá, y bueno. Sí. Bueno, lo conocemos de chiquito. Y bueno, y da todo muy bien, saca muy buen puntaje, y entonces había una sola cátedra y una sola opción. Entonces, pero eran muchos chicos, muchos. Cuando vamos a buscar el listado, aparecen en lista de espera que podía ser para el año que viene, para el otro año, para el otro año. Entonces digo, bueno, pero esta no es una solución. Una escuela, una institución pública, convoquen al adjunto. Yo sabía lo que era eso, había un adjunto, que era Fabio Masitelli, muy jovencito, sí. Fabio, bueno, como me había enterado, no sé cómo fue. La cuestión es que me empiezan a decir que no, que de ninguna manera, que se perdía los padres, estaba lleno de gente.
pero ¿qué hacemos? Necesitamos otro turno opcional, porque no pueden seguir, estos chicos están formando. A mí me agarró un ataque de locura, vino un grandote así, me dijo, señora, la voy a llevar. Usted no me lleva nada, me escuchan. Ya no se creó la cátedra de Fabio. Por esa, por esa Sí, situación. Sí, por esa situación. No la conocíamos esta historia. Y Y cuando después- el periodo que estuvieron en la escuela de música, Majo fue la que más estuvo. Estuvieron las dos, Patricia también, pero la que más estuvo fue María José. No, María José vivía acá. Acá. ¿Hasta qué Vivía- edad estuvo más o menos? Y yo creo que hasta esa edad, hasta los 15. Hasta los ahí 15 cuando que empezó cambió. el conservatorio, Ajá, sí. que empezó. Y era un periodo muy feliz porque lo pasaban muy bien. Bueno, contanos un poco de eso. Bueno. ¿Cómo era venir a la escuela? ¿Quién te recibía cuando venías a la Mira. puerta? ¿Cómo era? ¿Venías a la puerta? ¿Cómo era? Mira, no cambió demasiado en ese sentido. Llegábamos hasta la puerta, había ciertos cuidados, a veces podíamos entrar, porque éramos pocos. O sea que eran poquitos alumnos. Eran pocos alumnos, pero tampoco tan pocos, había listas a veces, pero no lo que es ahora la escuela de música. Claro, claro. Y bueno, venían, tenían sus clases, de las dos, de audio perceptiva y de el instrumento, creo, si no me equivoco, que eran 2 veces por semana que venían. Bueno, nos recibían, a veces les daban algo para tomar, eso sí me acuerdo. Ah, Sí. Jugaban en el patio, a veces tenían algún recreo. Eso nos contaban ellos porque nosotros no interveníamos, ¿eh? No era que nosotros veníamos acá y hacemos... Y después muy bien organizadas las muestras. Eduardo Freire, con los profesores de flauta. Y era escuela en el sentido de lo que conocemos hoy. ¿Qué asentamiento tenía como No tenía institución? nada. Era, bueno, daban el presente, tenían un registro de actividades. Ujú. Y eso fue lo que en un momento dado atentó contra las escuelas, porque empezaron a presionar de la Secretaría de Educación Ujú. para decir que no era tan necesario. Entonces ahí hubo que argumentar para que las escuelas no se cierren. Bueno, ahí vamos a detenernos un poquito Sí. más. Contanos un poco más todo ese proceso, cómo argumentaron, con quiénes hablaron. Mira, con quién, yo no fui allí, ahí, sino que más bien hice el trabajo acá. ¿Qué La hacías? que iba era Irma. Sí, ¿y Sí, vos sí, acá Irma qué estaba hacías? de- Y yo lo que hacía era darles ideas. Ajá, Yo les decía que la formación que era fundamental la formación musical en 2 sentidos. En el sentido vocacional, fundamental, y que las vocaciones se instauran desde chicos, ¿no? Y después en el formativo cultural, que si no tenían esta formación un poco más específica, lo que hacían en la escuela no era suficiente, porque no daba el tiempo escolar para eso. Entonces lo que hacíamos era decir que darles la oportunidad para que cuando llegaran a definiciones tuvieran elementos. Pero ¿cuál era la cuestión? No darles elementos banales, sino con una sustentación formativa buena, Ujú. digamos, no decir le damos cualquier cosa, con pedagogías actuales de ese momento, ¿no? Sí. Desde luego. Y herramientas y posibilidades, porque también era abrir vocaciones de todo tipo, como músicos o como docentes. Lo que quiere decir que desde el inicio de por lo menos esta escuela de música ya había voces que argumentaban que no era necesario el conocimiento Sí. musical, que no era necesario que existiera una escuela de música donde Sí. se transitara intensivamente los aprendizajes musicales. Sí. No es un concepto nuevo, porque hoy No, en no, día no es también nuevo. lo Viene de vivimos. esa época y lo mismo yo lo viví con el teatro, que fue el área que yo tuve que trabajar, que donde yo trabajé. Es ese concepto de que lo cultural o la formación artística no es tan necesaria. Digamos que habría saberes principales y saberes saberes prescindibles. secundarios, sí, en segundo término. Como que con eso podías dejar de hacerlo, que no pasaba nada.
Eso es lo que sentimos y eso fue lo que realmente nos enfervorizó, yo creo. Y bueno, yo participaba desde acá, sé que alguna vez creo que fui al ministerio, pero yo con los años me fui haciendo lucha en pelear por cuestiones y en ese momento estábamos muy golpeados, entonces me costaba por ahí argumentar ante otro, cosa que ahora sí, pero al correr de los años enseguida tuve que hacerlo. Pero sí, ese es el concepto que se tenía de la escuela de música, que podía no seguir como no seguir. Pero hubo un grupo de gente que demostró que se hacía música en serio, que no se hacía cualquier cosa, ¿no? Y bueno, después fue creciendo, y los que acá se formaron, bueno, la prueba es lo que están. Sí, y digamos, en esta demostración sí. Participaban los chicos, me imagino que con sus audiciones, y con lo que hacían acá, y digamos, hubo un momento en donde se decreta que se crea la institución. Exacto, sí. ¿Vos viviste ese tiempo? Sí, un poco al costado, pero lo viví. ¿Y cómo fue eso? Pero creo que nos enteramos que ya las escuelas de música tenían un rango de escuela, de institución. Se habían conformado como institución. Se habían conformado como institución, y eso fue... Y sí, ya fueron los primeros años más complicados, fueron hasta que cuando vino la democracia ya todo cambió, ahí ya se respetó la escuela de música. El periodo bravo fue antes, porque no sabíamos qué iba a pasar. ¿Y vos te acordás si cuando se establece la escuela de música estábamos en democracia ya? Yo creo que... ¿O fue previo? No, a mí me parece que fue ahí en el límite. 82, claro. Por ahí, porque antes no, antes nunca sabíamos si se iba a abrir al año siguiente. Nunca sabíamos. ¿Y qué tuvo que hacer la escuela para demostrar que quería ser escuela? El primero imponerse, pienso que comunitariamente, no sé qué, pero acá en la comunidad, en el barrio, la escuela fue jerarquizándose. Porque cuando vos presentás algo de calidad, la gente es boca a boca. Entonces ya se había impuesto porque acá cada vez que tocaban los chicos con las guitarras y la flauta ya era un deleite, porque no había orquesta todavía, no había orquesta juvenil, todavía había muy poco, sí, las guitarras, Julio, pero me acuerdo de Julio Paine. Pero bueno, sí, no me acordaba de la era Julio, yo no sabía si él había estado. Sí, hacía cosas preciosas, de los profesores fundadores. Sí, exacto, sí, hacían cosas hermosas. Entonces, claro, se impuso y era ya muy difícil, como decir, nos erradicamos. Ya viste, cuando se impone algo por la calidad, y además no había una sola muestra, un solo momento donde se hacían estas clases abiertas y demás, que no tuviera, que no fuera linda, los chicos distendidos, no había una cosa de presión, vos se equivocabas, bueno, no importa, la próxima, pero a medida que avanzaban, ese equivocarse ya no existía, existía la perfección en lo que se iba haciendo, ¿no? Entonces lo veíamos y bueno, eso ayudó a consolidar la escuela, que yo, para mí, así los pocos que me acuerdo así de eso, que fue la época de la democracia, ahí fue cuando ya la escuela de música quedó instituida. Ya quedó instituida y siguió. Y en la época previa, digamos, a que se conforme la escuela, digamos, hubieron como en el proceso, no sé vos qué viviste, si vos la conociste a Irma apenas comenzó la escuela, sí, porque yo sé que ellos hicieron un proyecto durante un tiempo que venían a trabajar los sábados, creo. En forma honoraria, ni siquiera cobraban. Sí, eso sí. Sí, yo tengo leído una autorización para funcionar con carácter ad honorem los días sábados. El dictado de la enseñanza de flauta dulce y no me acuerdo. Al comienzo fue así, los sábados ad hoc, y a lo mejor era espontáneamente con el los docentes que trabajaban en la escuela primaria acá, y después la abrieron entre semana, ahí ya empezó a cambiar la cosa, pero ahí aparece el panorama que vos describís, es decir, de inestabilidad, total. De casi como una dádiva, casi tal como cual. un favor. Sí, nunca sabíamos si venía un inspector o quién venía, y decían, no sabemos el año que viene si va a seguir o no va a seguir. Luego
¿Viste esa impresión que te queda sin decir, no te puedo decir cara sin nombre? Pero era eso, no la angustia, no chicas, yo decía, la escuela no se va a cerrar, vamos a hacer todo lo posible. Estaba ese fantasma de que tal vez que dejaba de funcionar. Que dejaba de funcionar. Permanentemente. Sí. Y bueno, de ahí fue como Irma, íbamos haciendo todo lo necesario, como de cuadernitos escritos así a mano. Un dossier así de documentación. Era escrito a mano, y después Irma iba, ella hacía, digamos, un refrito de todo lo que se hablaba y se argumentaba. Sí. Debe haber sido mucho más de lo que yo recuerdo y de que en ese momento pude hacer. Qué lindo que hagan la reconstrucción de todo esto. De todo esto, sí. Lo valioso de estos testimonios, que no siempre los encontramos, porque por todo, por cómo es la escuela hoy en día, por cómo llegan las familias hoy en día, cómo llegan los docentes con sus cargos, y para llegar a todo eso, el camino fue durísimo. Sí, fue muy duro, sí. Fue muy duro, hubo que hacer peleas que no cualquiera puede batallar, verdaderamente. Hubo momentos, yo ahora me acuerdo. Una entereza. Yo me acuerdo que hubo momentos que yo personalmente soy muy optimista, ¿no? Pero hubo momentos donde decían Irma y otras personas, que no me acuerdo quiénes eran, bueno, hasta acá llegamos, esto ya no. Ay, mirá. Yo me acuerdo muy bien, y dije, no, la escuela de música va a tener que seguir. Así que bueno, y siguió y se constituyó. Cuando me salió a mí mi primer cargo, que por supuesto me dijeron es en la boca, sos interina, los cargos eran interinos, pero gracias a toda esa movida que ustedes habían hecho. Sí, también eso me acuerdo también. Claro. Que los docentes no sabían si el año siguiente iban a estar o no iban a estar. Eso también. O sea que... ¿Lo podemos llegar a tener a Eduardo? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? Esos son como recuerdos, ¿viste? Cuando te queda ese recuerdo vago, claro, de que qué podía pasar. Claro. Se saca, digamos, el documento que establece e instituye las escuelas, las escuelas de música, que eran 3 en ese momento. 3 ¿no? Claro. Y el Bernasconi. Que Bernasconi en la transferencia quedó del lado de Nación. Claro. Porque no sé por qué, porque el creador, digamos, de las 2 primeras, que fue Atos Palma, que fue el artífice de todo el proyecto, creó La Boca y Bernasconi el mismo año. ¿Por qué Bernasconi quedó de este lado del río y La Boca no? No lo puede establecer nunca. Creo que tiene otra naturaleza el Bernasconi, no sé, es distinto. No estás equivocada, tiene otra organización. Sí, es distinto, sí. Porque ahí hay exámenes. Sí, es demasiado. Es otra. O sea, es más parecido a un conservatorio. Claro. O sea, no sé si siempre los maestros se manejaron como interinos con esa categoría para cobrar sus honorarios. Me parece que eso era una de las cosas también. Nunca pelearon por eso, sí, también por conseguir que se reconozcan por lo menos interinatos. Sí, porque parece que ellos si no peligraba no solo la fuente de trabajo, sino la continuidad del proyecto. Porque acá lo que había era un proyecto. Cuando yo descubrí así mirándolo, escuchando, que había un proyecto detrás de esto, dije, no es solamente un cargo esto. No es porque sí que exista la escuela de música, existe con cosas muy importantes. Pero yo creo que Irma sufrió. Si ustedes me dicen, tenía de Irma en ese momento, era una persona. Yo no tenía miedo, a mí como no me daba, no hice más porque no podía inmiscuirme, yo no era profesora de acá, yo era una mamá, entonces había un montón de cosas que yo no podía hacer, pero yo la veía a Irma mitad con esperanza y mitad con mucho, así eso, ¿viste? Cuando ves a una persona así, con temor, y debe haber sufrido mucho porque veía que se iba todo. Que se perdía. Y bueno, la verdad es que nosotros les agradecemos a todos los que en aquel momento le pusieron el cuerpo al asunto, porque si no, no podríamos tener esto que hoy estamos intentando potenciar y dejarlo. Pues nosotros también nos vamos en un poquito tiempo, nos vamos a jubilar. Y siguen los otros, siguen. Y esto tiene que continuar, y los que continúen me parece que
tienen que conocer los orígenes y tienen Sí. que saber que esto no creció de un árbol ni Exacto. les cayó del cielo. Sí, sí. Esto fue un trabajo a brazo partido que ustedes iniciaron y que todos tenemos la obligación de continuar. ¿Y las otras escuelas están haciendo algo parecido en cuanto a la construcción? Yo creo que cada uno tiene su propio proceso. Claro, claro. Nosotros, vos te habrás enterado que estamos en el proceso de imposición de nombre de la escuela. Algo me había contado María José. La elección de la comunidad dictó que esta escuela se llame María Elena Bosch. Como excusa, digamos, para la imposición del nombre es que nosotros nos preguntamos, bueno, pero conocemos de oídas la historia o somos protagonistas de un tramo, pero me parece que la comunidad tiene que conocer la historia completa, Claro. desde el comienzo. Y hay otras escuelas que también están en proceso de imposición del nombre, pero tienen una historia distinta, son más jóvenes, Claro. entonces es mucho más fácil recabar ese dato. Paralela a esta era la de la Boca, entonces. No, la de la Boca es del 46 junto con Bernasconi. Claro. Unos años antes que esta, inició la escuela que está en la calle hasta hoy, Camarones y Segurola. Ah, claro, sí, 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 sí. Unos añitos antes que esta. inició esa. La nena, para mí son todos nenas, Otra- porque otra cuando de todos las bien nenas. casadas, venían a casa. Sí, sí. Es otro lugar donde la veo. Mariana, Eliana, pero todas. Sí. Eran todas chiquitas. Lo que sí encontré, que tengo, son los programas. Eso cuando- Eso era que estuve juntando cosas. Ella y Mario tienen una memoria Bueno. admirable. Ay, qué bueno. Admirable la memoria de Mario. Se acuerda de todo, de las cosas que tocaban. Se Ay, acuerda de qué todo. bueno. No le digan que les digo esto. No, están surgiendo nombres. Julio Paine, Julio, sí. habría que tratar de traerlo. Yo tengo que tratar de traerlo. Claro, Y, claro. y una comisión Que de servicio. En realidad Claro. la apoyaban en todo porque Claro. todos tenían este proyecto en mente y, Sí, sí. y la fuerza que tenían estos profesores para sostener esto, yo no la voy a encontrar creo que nunca más, en serio lo digo. Puede Es ser. muy, vos fijate la fortaleza de estas, ¿vos creés que haya gente idealista que, Y algunos porque hay que ser idealista, De veces ¿no? sí, Ya, locos. para sostener, La mística es algo que se genera, la sinergia personal es algo que se genera, la química. Sí, Bueno, aparece. vos sos del ámbito del teatro, no te lo voy a Claro, decir a del vos. teatro, la literatura, de la música, de todo todos un lados. poco. Y bueno, A Y veces la- no. A la escuela de teatro iba a desaparecer y yo ahí me tuve que poner Mm, también a pelearla. mm. Me tocaron esos roles, ¿viste? Cuando vos decís algo que tiene que seguir existiendo y ahí sí, ahí había que argumentar. La escuela de teatro la tenían cerrada, la escuela municipal, y bueno, me tocó estando en un rol de docente, ¿no? Directivo de la iniciación. pero qué bárbaro, la unión hace la fuerza. Sí, 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 yo creo que Sí, sí. pero a cuando uno veces- tiene conciencia de lo importante de lo que hace y de lo que puede suceder si esto se pierde, Claro. se van generando fuerzas Claro. externas y se van multiplicando. Sí, es Ahí es donde difícil. aparece la mística. Es difícil, pero se Es hace. un poco difícil de definir y a veces las estructuras ayudan a sostener los emprendimientos. Ujú. Pero a veces pasa que las estructuras permiten que esa cosa se relaje y a veces uno termina yendo a trabajar como si fuera un trámite burocrático. Y es bueno acordarse de lo que costó lo conseguido, Claro. porque ahí es donde aparece un plus. Sí, y bueno, yo por eso yo creo que estoy pensando a medida que vamos hablando, ¿no? Qué importante es eso que decís, que los que siguen tienen que conocer lo que pasó. Claro, ¿cómo se Y sobre todo, qué sé yo, la filosofía porque acá hay una intención filosófica, idealista, pero como quieras llamarla, pero que tiene que seguir, porque si no sigue, muere. Y empieza otra cosa distinta, que es lo que vos decís. Trabajar por inercia, sí. no vas hacia Exacto. algo que es tu objetivo, ¿no? Yo digo idealista porque hoy en día conseguir gente que se junte
con un objetivo en común, sin saber si va a cobrar, si esto va a ser un trabajo, si no va a ser un trabajo, pero que vamos a mantener esto con este nivel y que vamos a ir por más y que por ahí mañana no te dejan entrar, pero no importa, volvemos la próxima y seguir hasta que de pronto construyeron lo que construyeron. Bueno, a eso les digo idealismo, no sé si el término es idealismo, pero... a ver, Roberto antes hablaba de prepotencia de trabajo. Eso es claro. Eso también me gusta, ¿no? Porque sí. Porque tiene que ir junto con las dos cosas, ¿no? Y conocimiento exactamente. Y saber lo que se está haciendo. Saber que se está haciendo algo importante. Claro. Y fundamentarlo. Todo, yo creo que todo tiene que tener fundamento y basamento. No te digo científico, de lo humanístico, pero científico, en el sentido de que voy a decir, esto, bueno, porque cuando vos lees el otro que lee, querían ir por este caminito, miren, llegaron a esto, ahora tenemos que avanzar hasta esto otro. O sea, no es que vos decís, bueno, sí, así, qué lindo, porque hiciste la escuela de música, se divierte, no. Tiene que haber un programa, lo programático, no duro, pero sí hacia dónde vas, eso que empecé yo la charla, la vocación. Empezar la vocación que puede ser múltiple, pero yo me fue una sorpresa cuando mi hija dijo la docencia, genial, es lo que a vos te gusta de alma. Además, garantizar, ahora que se habla tanto de inclusión, para que no sea una palabra nada más, garantizar el derecho a las personas a expresarse musicalmente. Tal cual. Nosotros estamos cansados de escuchar a adultos, gente muy grande, pero yo no sirvo para eso. Y uno piensa que bien que está instalado el mensaje del vos no podés. Terrible. Porque tiene mucha efectividad, cuando en realidad la naturaleza de la persona es expresarse afectivamente, musicalmente. Y a mí me tocó esta última etapa, y voy a hablar algo de que me pasó estos últimos años. Yo siempre estuve vinculada con la música, entonces había que hacer algo con la música, lo que sea. Yo integré ensambles musicales, ¿no? Y un día dije, bueno, en el Plan Cultural en Barrios me fui acá cerca, que está el Pomar, ¿vieron? Rosales. Rosales, sí, bueno, sí. Que el Plan Cultural en Barrios tenía un ensamble, hacía cosa de 5 años, 4 o 5 años, yo fui. Claro, ahí va toda esa gente que quiere hacer eso, música. O sea, violín, guitarra. Yo fui a colaborar, no fui a aprender. Entonces me encontré con un director al que ahora formo parte de la orquesta, que es Nacho Mandrafina, que tiene el ensamble 440, que es una maravilla lo que toca. Yo dije, en este momento, claro, mira toda gente que no sabía música, hoy sabe, pero es gente grande. Entonces digo, darle esa oportunidad a esa gente. Yo podía decir no porque quiero tocar otra cosa, no, pongo a disposición. Y esa felicidad de esa gente no se le saca más, porque es así, y bueno, así es. Hay que dejar que la gente se pueda expresar con música. Bueno, Lilia, yo las dejo cerrando la charla a ustedes. Me tengo que ir para allá. No, ya. Bueno, nada, decirte, primero agradecerte que estés con esta disponibilidad tuya de venir y de compartirnos todo esto. Dentro de lo que poco puedo informarles, porque hay cosas que no me acuerdo, pero el espíritu de lo que viví se los puedo transmitir. Bueno, y te amenazamos, con eso cierro. Te amenazamos con volver a invitarte en otro momento. Porque se nos van a ocurrir más cosas. Seguramente. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Estar con ustedes me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es cuando quieras. Y quiero venir cuando hacen las muestras. Pero sí vas a hacer a mí me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias.